¿Por qué quieres saber mi nombre? Para saber a quién estoy viendo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero allá por la década de los años 90 el cine del terror pasaba por una etapa algo experimental, por así decirlo. A ver, que no es que no hubiera películas de terror, es decir, sí las había, pero había proyectos nuevos como La Bruja de Blair, por ejemplo, que incorporaba la cámara en mano que ya había sido olvidada desde la década de los 60. Por otro lado, el cine de slasher, que había sido muy popular a mediados de los años 80, estaba desapareciendo prácticamente. Y es normal, había un agotamiento del género. Teníamos 7 películas de Freddy Krueger, otras 7 de Jason, otras 5 de Michael Myers y así sucesivamente con cada uno de estos personajes, que no es de extrañar que la gente dejara de interesarse en este tipo de historias que empezaban a ser más de comedia que de terror en otro sentido. Pero para la década de los años 90, específicamente en el año de 1996, el género reviviría mágicamente con una película que la mera neta ustedes topan más por ser una parodia que por una película de terror. Así es que el día de hoy vamos a hablar de la película Scream. Wes Craven, el famoso director que creó la saga de Elm Street y también director de estas películas y también de otras tantas, en los años 90 estaba pasando por una racha algo pésima. No tenía una buena recaudación en sus películas y está por demás decir que esta película de Scream venía siendo su último boleto para no irse a la quiebra. Esta película significó un éxito comercial tanto en producto como en taquilla a nivel mundial, tanto así que revivió a todo un género que ya se creía extinto prácticamente para esa década, a tal grado que hoy en día es normal encontrarse con productos de esta misma película y también con productos de otras franquicias del género de terror. Pero ¿de qué trata Scream? La película nos sitúa en el pueblo de Woodsboro, en California, en donde el brutal asesinato de Casey Becker ha alertado a las autoridades de un asesino llamado Ghostface, quien suele llamar a sus víctimas haciéndoles preguntas sobre películas de terror, en donde si contestan mal, pues hay matarile. ¿Tienes miedo? Un poco. Algo curioso es que Drew Barrymore, quien interpreta a la rubia, solo aparece en esta escena, que en mi opinión es una de las mejores secuencias iniciales de terror, y esto fue porque los productores querían asegurarse de que esta película tuviera una asistencia considerable en salas de cine, y por aquella época ella era una de las actrices más famosas de los 90s, es por eso que también aparece en los pósters oficiales de la misma, aunque muera en los primeros minutos. Continuamos. Es cuando se nos presenta a Sidney Prescott, quien pasa por una etapa de duelo debido a que un año antes de la trama principal, su madre había sido asesinada de a manos de Cotton Weary, y es un dato que te tienes que guardar. Es en medio de la noche que Sidney recibe la visita de su novio Billy Loomis, con quien mantiene una conversación respecto a su relación, siendo aquí que también conocemos al padre de Sidney, el cual le avisaba a su hija que se irá de la ciudad por un par de días, de manera muy conveniente, dejando a Sid sola en ese lapso de tiempo. ¡Ah, qué conveniente, qué conveniente! A la mañana siguiente, la escuela está consternada por la noticia tan trágica de su compañera, y es aquí que se nos presenta el resto de los personajes que formarán parte de este juego para resolver quién es el asesino. Tatum Riley, quien es la mejor amiga de Sidney y hermana del oficial Dewey, ese no, el otro. Stu Macker, el novio de Tatum y amigo de Billy. Randy Meeks, quien tirará datos sobre las películas de terror y alguna de cómo encontrar al asesino basándose en estas. Sumado a ello también está la reportera Gail Weathers, quien antes de la historia escribió un libro sobre la madre de Sidney, y esto de que escriba libros será una constante en la saga. Eso y que le peguen en la cara. Yo te enviaré una copia. Al finalizar el día y en medio de un mar de entrevistas de la policía, Sidney se decide retirar a su casa para dormir, y es en esta noche que recibe una llamada del asesino para burlarse de la muerte de su madre al tiempo que es atacada por Ghostface. Diga. ¡Voy a tratarte como puerca! Con algunas complicaciones logra escapar a su cuarto, lo que hace que el asesino desaparezca en el acto. Es en ese momento que de manera muy conveniente también Billy entra a la habitación de Sid y deja caer cosas que lo incriminan como Ghostface. Para su mala fortuna es arrestado y llevado al departamento de policía de Woodsboro, donde se le informa a Sidney posteriormente que aún no localizan a su padre, quien ni siquiera llegó al hotel. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Al tiempo que llega Tatum para auxiliar a su amiga y darle asilo temporalmente en su casa. En medio de todo esto es que es interceptada por Gail, con quien de hecho tiene una confrontación al respecto del caso de su madre y el libro que escribió. Yo te enviaré una copia. Ya en la casa de Tatum, Sidney recibe una llamada nuevamente del asesino, confirmando de esta manera que no se trataba de Billy, quien por cierto estaba junto a su padre en la comisaría. A la mañana siguiente en la escuela, un grupo de chicos realizan una broma de mal gusto usando la máscara del asesino y el director suspende las clases a raíz de los mismos. ¡Hurra! En medio de todo este embrollo, Sidney se encuentra con Billy y mantienen una conversación bastante tensa respecto al arresto del mismo, el trauma de Sidney con su madre y el hecho de que fue atacada por el asesino. Igual después la vuelven a atacar, pero escapa de una manera tan épica que te dejo la escena.
Para celebrar, Stu organiza de manera muy conveniente también nuevamente una fiesta en su casa a la cual Sydney y Tatum deciden asistir. Más tarde ese mismo día, Stu y Randy mantienen una conversación al respecto de las películas de terror y aunque sueltan datos curiosos y dialogan sobre si Billy o no es el asesino, la verdad es que lo único relevante de este personaje lo tendremos hasta la fiesta. Que hablando de fiestas, aquí pasan varias cosas, así que vámonos por partes. Al caer la noche, varios estudiantes se encuentran bebiendo y celebrando mientras ven Halloween en una televisión de la sala. Es en ese momento en que Randy menciona ciertas reglas respecto al cine de slasher y cómo sobrevivir a ellas. Número 1. No debes tener sexo. Gail, por otra parte, logra colarse unos momentos en la fiesta y plantar una cámara escondida en la sala. Es en esa fiesta que Stu le pide a Tatum conseguir más botellas de su garaje. Sin embargo, es asesinada por Ghostface mientras trata de escapar por la puerta del mismo, aplastando su cabeza con la puerta. Mientras tanto, Sydney conversa con Billy, quien había llegado un poco más tarde, y deciden arreglar las cosas de la única manera que estas películas tienen para hacerlo. Sí, con duro y completamente justificado dentro de la historia. Claro que sí. ¡Qué rico! Es durante la fiesta que Randy recibe una llamada que le informa sobre el asesinato del director. Si no te lo conté, pero es asesinado en la escuela. ¿Ves? No importa si te lo decía o no. Bueno, el tema es que resulta que tras esta noticia, los últimos extras de la fiesta se van en sus autos para ver el cuerpo colgando del director. Y dicen que el morbo no existe. Es en ese trayecto que Dewey y Gail se ven en una situación romántica, que es lamentablemente interrumpida por uno de esos estudiantes. Y Dewey termina salvando a Gail de morir arrollada lanzándose a un lado del bosque, lo que termina en un momento de caricatura algo romántico, la verdad. ¡Ay, qué romántica! Es en ese bosque que se dan cuenta de que el automóvil del padre de Sydney está literalmente abandonado, y yo me pregunto cómo es que un auto que termina así puede pasar desapercibido, que le hubieran dado ese consejo al vato que terminó en la fuente y se hubiera librado de una alta demanda, a lo cual el oficial intuye de que se trata evidentemente de un complot y que en efecto el asesino está allí, así que deciden que es momento de volver a la casa de Stu. Volviendo con Sydney y Billy, una vez terminan el acto, Sydney le cuestiona a Billy que quién lo sacó de la cárcel, respondiendo que fue su padre. Mientras tienen esta conversación son sorprendidos por Ghostface, quien apuñala a Billy y obliga a Sydney a escapar nuevamente, y nuevamente el asesino no puede atraparla, llegando a una especie de ático y saltando por la ventana del mismo. Este podría ser el peor día de mi vida. Ella camina alrededor de la casa, encontrando a su amiga con la cabeza completamente destrozada y colgando del garage, y bro, esta muerte sí me dolió. Por lo que en medio del terror y la confusión es que decide escapar, encontrándose con el asistente de Gail, el cual se encontraba dentro de la camioneta para revisar el material que la cámara oculta mandaba. Mientras esto ocurría, el asesino se encuentra a punto de asesinar a Randy en una de las escenas más icónicas de esta saga, porque honestamente ese frame sí se puede decir que es cine, retirándose en el momento que escucha a Sydney en la puerta de afuera, de esta manera matando al asistente de Gail, obligando a Sydney a escapar nuevamente. Este es el peor día de mi vida. A la par de estos eventos, Dewey y Gail llegan y Dewey investiga el interior de la casa. Gail, asustada y nerviosa por la repentina aparición de Randy, decide escapar encontrándose con el cadáver de su asistente, chocando debido a la repentina aparición de Sydney en medio del camino. Se va a morir. Tratando de ingresar a la casa, es que Sydney visualiza a Dewey malherido, para finalmente caer al suelo y asustada y siendo perseguida por el asesino otra vez, es que termina dentro del auto de Dewey, mientras Ghostface con un sentido del humor retorcido le muestra las llaves del auto, lo que provoca un ataque dentro del mismo, escapando y con el asesino habiendo desaparecido. Sydney toma el arma de Dewey, siendo interrumpida por Randy, quien consternado le pide ayuda a Sid, al tiempo que apareces tú culpando a Randy de ser el asesino. Ya no se puede confiar en nadie, hermano. Sydney, completamente asustada, se encierra en la casa de Stu, visualizando a Billy, quien malherido se deslizaba por las escaleras al tiempo que la llamaba, recargándose sobre ella, arrebatándole el arma y dejando entrar a Randy para terminar disparándole contra él mismo, quien termina cayendo al suelo por el impacto, revelándose con una de las mejores frases de la franquicia, que Billy es el asesino. Qué asombrosa, inesperada y completamente imprevista sorpresa. Sydney, quien ahora está atrapada con el asesino, se encuentra de pronto frente a Stu, pidiéndole ayuda con Billy y te va a sacar de culo y si estabas sentado te levantas, porque no era uno, sino dos Ghostface al mismo tiempo. ¡Rayos! ¡Esa no la vi venir! Bueno, unos dicen que fueron tres, pero esa teoría te la cuento luego. Surprise, Sydney. Sydney, consternada y asustada por quien antes fue su novio, le pregunta el motivo, revelándose en ese momento que Billy y Stu habían asesinado a la madre de Sydney, esto debido a que esta tenía una aventura con el padre de Billy, lo que provocó el abandono de su madre, y Stu simplemente lo ayudó por mera diversión, o algo así. La verdad es que no entendí muy bien su motivo. Apuesto lo que quieran a que es gay. El culpando de esta manera a Cotton en el acto. Billy también revela que el padre de Sydney estaba recluso en la casa de Stu, siendo que también planearon su secuestro para inculparlo, procediendo a apuñalarse mutuamente y quedando como los únicos supervivientes de la tragedia de Woodsboro. Y yo creo que mejor debieron de mandar a Morelia a Sydney primero y después apuñalarse, pero yo qué voy a saber ni que esto fuera a pasar en la vida real.
Oh, mierda. Y de hecho el plan era bastante bueno, de no ser porque Gale interrumpe en el momento para que Sidney escape y pueda atacar a Billy. Es más, tanto tiempo tenía para esto que incluso le da tiempo para vestirse como Ghostface y jugar con el cambiador de voz. Ok. Pero para no hacerle el cuento largo, Sidney termina en un enfrentamiento con Stu, quien lamentablemente muere al recibir choques de la televisión, el cual le había caído directamente a la cabeza. Aunque algunos dicen que sigue vivo, Billy tiene un último enfrentamiento con Sidney, la cual a punto de morir a manos de Billy recibe ayuda de Gale, quien le dispara a Loomis, y al igual que en las películas de terror, este hace un último intento para atacar a Sidney, recibiendo un disparo en la cabeza. No en mi película. A la mañana siguiente, Gale da un informe exclusivo del ataque y descubrimos que Dewey sigue con vida, mientras la cámara se aleja para mostrarnos un paisaje y concluir con la cinta. La película es bastante icónica, no voy a decir que es buena, que es excelente, porque la verdad no. De hecho, yo creo que su mayor problema es precisamente la trama en sí misma, porque no termina por definir si quiere ser o una película de terror, o una película de comedia, o una película metareferencial sobre películas del terror. Tanto es así que incluso hasta algunos diálogos con los personajes se llegan a sentir algo huecos, incluso tropezando con los mismos. A lo que voy es que las películas de Scream no son esencialmente películas de terror, se les categoriza de esa manera porque pues evidentemente hay asesinatos dentro de la misma película, pero si les quitamos de hecho muchas de estas primeras muertes que ocurren en esta primera entrega, pues realmente serviría más como una película de suspenso o investigación policial, a tal grado que incluso varias de estas muertes te las podrían mencionar afuera de cámara o incluso mediante diálogos de los mismos personajes y no habría ningún problema para que el desarrollo de la trama continúe de manera tal hasta que concluyamos con la cinta. A tal grado de que incluso existe una película dentro del universo de Scream que precisamente homenajea a esos primeros momentos de la película, que se llama Staff. Y como dato curioso, de hecho tú puedes buscar quiénes fueron los personajes que interpretaron a los actores dentro de esa película de actores en Staff, y es algo muy curioso porque te habla del compromiso de los mismos fanáticos y también de los escritores por hacer que este universo se sienta un poco más real en ese sentido. Algo que de hecho se ha agradecido bastante con el pasar de los tiempos, a tal grado de que incluso estas películas ya tienen su propia fase de fandom, personas que incluso analizan quién fue el asesino en cada escena, qué le pasó a tal personaje o cuál Ghostface es el mejor, porque algo de bueno que tiene esta saga es que cada villano va cambiando con las entregas. Cada película vamos a tener que estar adivinando quién es el asesino en esta ocasión. Ghostface es un manto, el personaje asesino puede ser cualquiera de estos personajes, y yo creo que eso es algo bastante chido que llegó a cambiar mucho de la dinámica que teníamos de las bases del género de slasher. Y es que si vemos las películas de este género, siempre va a haber un grupo de jóvenes adolescentes que cambian en entregas, pero también siempre estará Jason Voorhees o Freddy Krueger o Michael Myers, que son los mismos personajes a lo largo de los años. Y no me malentiendan, yo entiendo que hay personas que adoran este tipo de películas, de hecho Jason es por mucho mi personaje favorito de las entregas, pero creo que cambiar la dinámica en un momento en donde este género estaba prácticamente muerto fue una muy buena jugada de parte de Wes Craven para revivir este género, que sí le da un respiro bastante interesante, pero como digo, llega a pecar muchas veces de ser meta-referencial, a tal grado de que su película más conocida irónicamente no es parte de la saga, sino más bien es una parodia que sí se siente más como una película de comedia y de terror que esta propia película, y estoy hablando por supuesto de Scary Movie. Y resulta irónico porque en esta parodia mucha gente creo que conoció más a Ghostface que al propio Ghostface original de la película. De hecho, como dato curioso, en la primera película de Scary Movie podemos llegar a ver la máscara original que se usó en Scream del año 96. Se ve por unos pocos frames, pero ahí está. Y algo bueno que podría mencionar de esta entrega es que es tremendamente icónica hasta en el personaje que está desarrollando, y es que Ghostface vino a ser un personaje que, aunque sencillo, es bastante relevante ahora en la cultura popular y también dentro de los fanáticos del género de terror. Y es que, como dato curioso, originalmente Ghostface no iba a ser enteramente un espectro vestido de color negro. Wes Craven tenía pensado que el espectro evidentemente fuera un fantasma a full, entonces lo había diseñado blanco, y de hecho hay algunas imágenes que puedes buscar en internet donde se ve el personaje originalmente con un vestido o un traje blanco. Sin embargo, esto lo cambiaron a último minuto porque según los productores se veía más aterrador de color negro, aunque dicen las malas lenguas por ahí que tiene cierto parecido con cierto grupo supremacista blanco de Estados Unidos que de hecho les podría haber traído muchos problemas si salía a la pantalla, lo cual yo prefiero creer esa versión honestamente porque sí son un poco más creíble. En conclusión, esta película no es perfecta, ha ido mejorando conforme los años. De hecho, yo te recomendaría que primero te vieras irónicamente
básicamente la parodia que es Scary Movie y después entres de lleno a ver la saga de Scream como tal, desde la primera del 96, incluso hasta pasando por sus series de televisión. Pero sí vean la saga completa, las 6 películas valen muchísimo la pena, cada una de ellas tiene algo y un aporte muy diferente a la dinámica de terror que es para estas películas algo bastante importante. El hecho de que los fanáticos, escritores, directores y actores se comprometan tanto a enriquecer este universo de películas de terror con la saga de Stab dentro de la misma película es de hecho bastante cool de ver, es algo muy bonito que se aprecia dentro de las películas y que de hecho ya no se suele tener mucho este tipo de metareferencias dentro del cine, por lo que yo creo que se le debería de dar un poco más de oportunidad a esta saga de Scream, que básicamente viene a ser un respiro a partir de la década de los 90 a tal grado que esa misma dinámica de investigar quién es el asesino ha sido replicada en otras películas del género del terror del slasher en las épocas actuales. El diseño de Ghostface es muy icónico, realmente es algo impresionante de ver, aunque simple es bastante cool de ver dentro de la pantalla y de hecho yo creo que es mi segundo personaje favorito después de Jason Voorhees, porque al final del día es un personaje brutal, es un personaje que siempre está presente aunque no lo veamos dentro de la misma película, que siempre está observando y que cuando ataca llega a ser momentos gloriosos de cine para el género del terror. ¿Crees que pude entrar a tu casa antes de la reactivación? Por lo que yo le estoy dando a esta película una calificación de 3,5 sobre 5. Es bastante buena, pero honestamente su parodia es mejor. Y pues bueno, esto ha sido el video por el día de hoy. Lamento mucho si me tardé meses, literalmente meses estuvo este canal abandonado en subir algo de contenido. Me estuvo ocupando muchísimo el tiempo con otros proyectos y es increíble cómo la vida da una vuelta de 360 grados con cosas que a lo mejor no planeaste en un inicio, pero que al final del día te pueden traer algo bueno o no y ya depende de ti cómo asumas esas experiencias. De hecho, una de esas experiencias tiene que ver con esta pequeña gatita de aquí el día de hoy. Así es, me he convertido en padre. Y evidentemente eso toma mucho tiempo, consume muchas cosas. Bájate. ¡Ay, qué linda! Y evidentemente eso toma tiempo, consume mucha energía a veces y la verdad es que sacar un video para YouTube, aunque sea algo corto como la duración de este video, no sé cuánto voy a terminar durando, sí toma mucho tiempo porque precisamente me gusta traerles algo de calidad dentro de este canal. Podría haberlo hecho mucho más simple, pero la verdad es que no es mi estilo, no me gusta hacer las cosas de esa manera y yo creo que si ustedes están tomando el tiempo para verme en estos pequeños minutos en la pantalla, pues merecen algo de calidad precisamente porque este canal es por y para ustedes. Vamos a tratar de traerles más contenido en este canal, a lo mejor no películas que estén ahorita en tendencia, porque la verdad es que entre series y películas que salen son muchísimas, es un mar de catálogo impresionante, tanto así que incluso yo creo que no nos acordamos de series que vimos hace 3 meses o películas que dejamos pendientes hace 4 meses, que aún no sabemos si ya vamos a acabar o no. Por lo que yo creo que hay películas que a lo mejor aunque viejitas o pasadas merecen su propia revisitación, merecen que se hablen de ellas precisamente porque fueron parte de un género en su momento o porque formaron parte de un movimiento en su momento. Y pues nada, si llegaste a este hermosísimo canal por mera obra del destino, simple coincidencia, ya se la saben, no olviden comentarme qué es lo que opinan de la saga de Scream, si ya vieron alguna de estas películas o su parodia aquí abajo en la cajita de comentarios. También suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Yo soy Diego Fernández y nos vemos en una próxima emisión. Bye. Los amo muchísimo.